Cuando el amor se vuelve mortal, estas mujeres perturbadoras te dejarán sin palabras. Desde una mujer que asesinó a su novio para reunirse con un ex, hasta otra que alega defensa propia, veamos cómo enfrentan las asombrosas consecuencias de sus actos. Ante los tribunales y la familia de Alex, pero sobre todo ante los padres de Alex, quiero decir cuánto lo siento. Ellos han perdido a su hijo. El 23 de marzo de 2018, el cuerpo de Alex Woodworth, de 24 años, fue encontrado en un Chevy Impala 2003 en un camino de tierra. Había sido apuñalado 16 veces en la cabeza, el cuello, la ingle y el torso. Solo unas horas antes, Ezra McCandless había tocado la puerta de un granjero lechero, cubierta de sangre, moretones y barro por todo el cuerpo. Estaba descalza y pidió ayuda y un médico, diciendo que había sido atacada. El granjero llamó al 911 para pedir ayuda, con la esperanza de ayudar a la chica que parecía haber escapado por poco de la muerte. Poco sabía él que había algo más siniestro en esta mujer. La llevaron a un hospital local y seguía preguntando por un hombre llamado Jason Mengel. 911, ¿cuál es la dirección de la emergencia? Habla Don Simple, y tengo aquí a una joven que acaba de llegar a mi casa y alguien la atacó y él es médico. Su ropa está toda rota y... En 2017, McCandless conoció a Jason Mengel, un médico de la Guardia Nacional de 33 años. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a salir y para agosto de ese mismo año ya se habían mudado juntos. Sin embargo, aproximadamente al mismo tiempo, McCandless conoció a Alex Woodworth, un joven de 23 años que trabajaba como barista en una cafetería. Tanto Mengel como McCandless conocieron a Alex cuando fueron a la cafetería. Sin que Mengel lo supiera, McCandless comenzó una relación secreta con Woodworth 2 meses después de empezar a salir con Mengel. Esta relación continuó durante meses hasta que Mengel se enteró en febrero de 2018. Después de que Jason regresó de una misión con la Guardia Nacional, descubrió que McCandless le había sido infiel con Woodworth y con otro hombre llamado Jay Hansen. Jason estaba furioso y confrontó a los dos hombres, incluso acusando a Hansen de agredir sexualmente a McCandless porque ella afirmó que él la había agredido. El 24 de febrero de 2018, McCandless le envió un mensaje de texto a Woodworth diciéndole que no quería volver a verlo nunca más porque él había causado el fin de su relación con Mengel. Ahora que ambas relaciones habían terminado, McCandless empezó a añorar a Mengel nuevamente. Le enviaba mensajes de texto y diarios diciéndole que estaba enojada consigo misma por haberlo traicionado y seguía intentando verlo. Jason Mengel se negó porque no quería tener nada que ver con ella, pero McCandless no se rindió. Comenzó a buscar maneras de encontrarse con Mengel accidentalmente. El 27 de marzo de 2018, Mengel estaba en la cafetería donde trabajaba Woodworth cuando Ezra apareció de repente. Aunque se habían enviado mensajes de texto el día anterior, ella no mencionó que estaría en la ciudad. Woodworth no estaba trabajando ese día, y Ezra le dijo a Mengel que tenía algunos objetos para devolverle, así que fue a su casa. Debido a que Ezra había estado actuando de manera extraña, Mengel fue en bicicleta a la casa de Woodworth y vio que Ezra estaba con él. Entró a la casa y los vio conversando, pero dijo que no creía que debieran estar juntos a solas. Sin embargo, cuando la policía se acercó a Mengel afuera de la casa después de que un conserje los llamara, Mengel se fue con ellos. Esta fue la última vez que alguien vio a Woodworth con vida. Unas horas después, ella apareció en la puerta del lechero del que hablamos antes. En el hospital, la policía le preguntó qué había pasado, pero ella dijo que no podía recordarlo. Como McCandless había llegado sin su auto, la policía salió a buscarlo. Para su sorpresa, encontraron el cuerpo de Woodworth asomando por la parte trasera del auto. Había sido apuñalado 16 veces. Como era de esperarse, McCandless fue llevada para ser interrogada. A Ezra le dijeron que habían encontrado su auto y que Woodworth había sido asesinado. Ezra afirmó que él la había atacado y le grabó la palabra boy en el brazo porque siempre había cuestionado su sexualidad. Sin embargo, la policía pronto notó inconsistencias en su historia. Al principio, ella dijo que Woodworth la había agredido en el asiento trasero de su auto. Más tarde, dijo que la agresión había ocurrido en un lugar completamente diferente. Pronto también se reveló que ella misma había grabado la palabra en su brazo y no Woodworth. McCandless finalmente admitió que, en efecto, ella había matado a Woodworth. Dijo que intentó escapar, pero que no había forma, así que agarró el cuchillo que Alex sostenía por la hoja y lo apuñaló en todas partes donde pudo, excepto que Alex no tenía heridas defensivas y parecía que no había muerto dentro del auto. Debido a todas estas inconsistencias en sus historias, Ezra fue arrestada y acusada de homicidio intencional en primer grado.
En el tribunal afirmó que lo había matado en defensa propia. El cuchillo que usó era de su padre, quien admitió que le había dado cuchillos en el pasado. Como mi pierna estaba entre sus rodillas en ese momento, sujetando el asiento, decidí entonces golpearlo con la rodilla en la ingle. ¿Qué sucede cuando, decides golpearlo con la rodilla en la ingle? ¿Realmente lo hiciste? Sí. Durante todo el juicio, McCandless se mostró tranquila. No mostró remordimiento e incluso se reía de vez en cuando. En particular, cuando llamaron a Mengel a testificar, se veía emocionada y encantada. A pesar del argumento que presentó McCandless, el jurado la declaró culpable de homicidio intencional en primer grado. Según los fiscales, el hecho de que McCandless se hubiera ido con el teléfono de Woodworth era prueba de que quería que él muriera. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada Ezra Jetta McCandless culpable de homicidio intencional en primer grado, tal como se le imputa en la acusación. Ezra McCandless parecía aturdida en el veredicto. Sin embargo, mostró una emoción diferente durante la sentencia. Estaba llorosa mientras se disculpaba con la familia Woodworth y les decía que lo sentía. A los padres de Alex quiero decirles cuánto lamento profundamente que hayan perdido a su querido hijo. Finalmente, Ezra McCandless fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 50 años. Cuando un triángulo amoroso terminó en tragedia, Ezra McCandless sintió la necesidad de eliminar a un hombre para quedarse con el otro. No se puede decir lo mismo de Sakina Muhammad, quien sintió la necesidad de deshacerse de su novio para salvarse a sí misma. Señorita Muhammad, ¿hay algo que le gustaría decir? Solo quiero pedirle perdón a mi hija. Eso es todo. Muy bien, está bien. Gracias. Sí. El 13 de marzo de 2022, la policía de Wyoming respondió a un apartamento después de que una mujer dijera que escuchó a su hija y al novio de esta discutiendo por teléfono cuando llamó. Su hija era Sakina Muhammad, de 21 años, y su novio era Quan Andre Winston Jr., de 27 años. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron a Winston muerto y con un disparo en la cabeza. Su cuerpo estaba al pie de la escalera y no había nadie más en la casa. Sakina Muhammad y su hija de 11 meses, que tenía con Winston, estaban desaparecidas. Al día siguiente, Sakina se entregó y le dijo a la policía que había matado a Winston en defensa propia. Le dijo a la policía que Winston la ahorcaba y que ya había tenido suficiente, así que le disparó. Winston y Sakina tenían una relación violenta y él había sido arrestado por agresión y violencia doméstica 2 veces antes. Tenía un largo historial de violencia y, en ese momento, las cosas estaban muy tensas entre ellos. Acababa de declararse no culpable en un caso de agresión agravada y violencia doméstica cuando fue a la casa que compartía con Sakina y su hija. A pesar de que había una orden judicial que protegía a Sakina de él, Winston ignoró la orden y fue allí de todos modos. No se sabe con certeza sobre qué discutían, pero cuando la situación se volvió demasiado tensa, Sakina afirmó que Winston comenzó a estrangularla y en defensa propia, ella le apuntó con el arma. Según testigos, Winston suplicaba por su vida después de que Sakina le apuntara con el arma. Supuestamente, cuando Winston le rogó a Sakina que no lo matara, ella respondió y le dijo, «No, hermano, estás muerto», antes de dispararle. 30 minutos antes de asesinar a Winston, Sakina publicó en las redes sociales que estaba soltera como una MF. Sakina fue acusada de asesinato en primer grado, homicidio abierto y uso de armas de fuego en la comisión de un delito grave. Aunque afirmó que le había disparado en defensa propia, el jurado rechazó sus declaraciones basándose en las pruebas. Se reveló que Sakina estaba demasiado lejos de Winston como para haberle disparado en defensa propia. El jurado declaró a Sakina culpable de todos los cargos y llegó el momento de dictar el veredicto. Sakina no mostró ningún tipo de remordimiento por lo que hizo y solo pronunció una frase en la corte. Señora Muhammad, ¿hay algo que le gustaría decir? Solo quiero pedirle perdón a mi hija. Eso es todo. Muy bien, está bien. Gracias. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sakina afirmó que mató a su abusador porque no tenía otra opción. ¿Cómo se compara esto con un caso en que la mujer es la abusadora? Como en el caso de Courtney Clenny, una modelo de OnlyFans e Instagram cuya vida se vino abajo después de apuñalar fatalmente a su novio en Florida. El 3 de abril de 2022, Clenny llamó al 911 y les dijo que su novio, Christian Obumseli, de 27 años, había sido apuñalado durante una discusión entre ellos. Cuando la policía llegó, encontraron a Clenny cubierta de la sangre de su novio y en estado de pánico. Clenny admitió haber matado a Obumseli, pero dijo que lo había hecho en defensa propia.
dijo que le había lanzado el cuchillo desde una distancia de 3 metros después de que Obumseli la arrojara al suelo. Inmediatamente después de que esto sucediera, Clenny se internó en una institución de salud mental en Hawái. Ella estaba recuperándose del abuso de sustancias y del trastorno de estrés postraumático. Durante ese periodo, la investigación continuaba y pronto los detalles que comenzaron a salir a la luz demostraron que Clenny no estaba diciendo la verdad sobre lo que realmente sucedió. El médico forense reveló que la herida no era algo que pudiera haber sido causado por lanzar un cuchillo. En consecuencia, Clenny fue arrestada en agosto de 2022 bajo cargos de asesinato en segundo grado. Después de esto, la historia comenzó a cambiar y las pruebas empezaron a mostrar que Clenny era en realidad la agresora y atacante en la relación. Según testigos y amigos, ambos tenían una relación muy violenta y tóxica. Dijeron que habían presenciado a Clenny arrojar armas a Obumseli en diferentes ocasiones. En 2021, Clenny había sido arrestada por agredir a Obumseli en Las Vegas, un mes antes de la apuñalada fatal. Las imágenes de video mostraron a Clenny poniéndose violenta en un ascensor y golpeando a Obumseli. Ella lo golpeó repetidamente con los puños y le jaló el cabello. Finalmente, comenzaron a golpearse mutuamente hasta que las puertas del ascensor se abrieron y salieron. En otro video, fue grabada gritándole a Obumseli en su apartamento, golpeándolo e incluso diciéndole que se fuera. Todo esto llevó a que Clenny fuera detenida sin derecho a fianza. La investigación luego reveló que los padres de Clenny también eran culpables de cargos relacionados con el asesinato de Obumseli. Después de que ocurrió el asesinato, Clenny y sus padres, Kim y Debra Clenny, fueron acusados de acceder ilegalmente a la computadora portátil de Obumseli, después de que los fiscales accedieran a sus cuentas de iCloud y encontraran mensajes incriminatorios. Supuestamente, accedieron a su información para poder eliminar mensajes en los que llamaban a Obumseli insultos raciales por ser negro. Sin embargo, el caso fue posteriormente desestimado y los padres de Clenny demandaron al Estado por allanamiento en septiembre de 2024. Así que cállate. ¡Aléjate de mí! Se publicó una grabación de audio en la que se podía escuchar a Obumseli disculpándose mientras discutían sobre un incidente que había ocurrido. En la grabación se podía oír a Clenny insultando a Obumseli con comentarios racistas en un ataque de ira. También le dijo que la dejara bofetearlo. Esto confirmó las sospechas de muchas personas de que Clenny era la agresora en la relación y que no había manera de que hubiera matado a Obumseli en defensa propia. El 15 de noviembre de 2024, a Clenny se le negó la libertad bajo fianza nuevamente y permaneció en la cárcel hasta su juicio. Aún no se ha anunciado una fecha, y si Clenny es declarada culpable, podría enfrentar desde 10 años hasta cadena perpetua en prisión. No se sabe qué castigo le espera a Clenny al final de su juicio. No se puede decir lo mismo de Christine Ricci, quien no pudo perdonar a su esposo por una infidelidad. Una persona condenada por asesinato en segundo grado es sentenciada a cadena perpetua en una prisión estatal, pero es elegible para libertad condicional después de 15 a 25 años. En 2018, Christine Ricci descubrió que su esposo, Michael Ricci, le había estado siendo infiel durante un tiempo. Después de que Michael fue descubierto, terminó la aventura e intentó arreglar las cosas, pero el daño era irreparable. Tampoco ayudaba que Michael fuera alcohólico y bebiera tan seguido y en tal cantidad que tenía lagunas en su memoria. Poco tiempo después, Michael y Christine Ricci comenzaron a pelear tan seguido que sus 3 hijos ya no se sorprendían cuando empezaban a discutir. Como era de esperarse, Christine nunca perdonó a Michael por la infidelidad. Ella lo mencionaba casi todos los días y casi siempre terminaba en una pelea. Christine se volvió violenta y, según uno de sus hijos, en una ocasión tomó un cuchillo de cocina y amenazó con apuñalarse en el estómago. Estas peleas continuaron 3 años, hasta enero de 2021, cuando las cosas se volvieron mortales. El 18 de enero de 2021, Michael y Christine discutían. La situación se tornó extremadamente tensa. Christine tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Michael en el corazón y en su hombro izquierdo. Sofía Ricci, la hija de la pareja, estaba en la casa cuando esto sucedió. Escuchó a su madre gritar y le dijo que llamara al 911. Cuando la policía llegó al lugar, Michael Ricci fue declarado muerto y Christine fue arrestada. Durante la investigación, Christine afirmó que el día en que Michael murió, habían estado discutiendo y que Michael tuvo un episodio maníaco. Ella dijo que esto había sucedido incontables veces y que tomó un cuchillo para carne para asustarlo, como de costumbre. Sin embargo, afirmó que en lugar de retroceder, él se abalanzó sobre ella y que no supo que el cuchillo había penetrado su pecho hasta que él cayó al suelo. Christine Ricci fue acusada de asesinato en segundo grado, asalto y agresión con un arma peligrosa.
En el tribunal, los hijos de Michael y Christine dieron declaraciones emocionales sobre el impacto. Su primer hijo habló sobre cómo Michael era un buen hombre que fue un buen ejemplo para él y para todos a su alrededor. Mi papá fue y es todavía mi héroe. Quizás es la persona más importante en mi vida. Durante la lectura del veredicto, se dijo que Christine Ricci estaba llorosa y emocionada cuando se enteró de que era culpable de los cargos en su contra. En un juicio que duró 5 días en 2024, el jurado tardó 2 horas y media en decidir si era culpable o no. 3R053. Por el delito número 001 en el que la acusada, Christine Ricci, está imputada por el delito de asesinato. ¿Es ella culpable o no culpable? Culpable. Durante la sentencia de Christine Ricci, el juez que presidía la audiencia la reprendió diciendo: «Señorita Ricci, en lo más profundo de su alma, vivirá con la culpa y la carga de la muerte de Michael Ricci Sr. por el resto de su vida». Finalmente, Christine Ricci fue sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Christine no mostró ningún remordimiento y permaneció en la corte sin mostrar emoción alguna al recibir su sentencia. La retorcida manipulación de Christine Ricci nos dejó atónitos, pero el siguiente caso lo lleva aún más lejos. Conozcan a Shayna Hubers, una mujer cuya celosía se volvió mortal en un instante. La llevó a dispararle a Ryan Poston hasta matarlo en 2012. Me rompió el cuello por la forma en que me estaba sacudiendo la cabeza. Ryan Poston era un joven inteligente que se especializó en historia, geografía y ciencias políticas en la Universidad de Indiana antes de asistir a la Facultad de Derecho en la Universidad del Norte de Kentucky. Después de graduarse, Ryan se embarcó en una exitosa carrera como abogado en Cincinnati, Ohio. Durante esta fase, se cruzó con Shayna Hubers, una mujer de 20 años con quien inició una tumultuosa relación. Durante los siguientes 18 meses, Ryan y Shayna terminaron su relación casi una docena de veces. A pesar de sus diferencias, seguían sintiéndose atraídos el uno por el otro, impulsados por una fuerza inexplicable. El 12 de octubre de 2012, Ryan y Shayna se encontraban en un periodo de ruptura en su relación. De hecho, Ryan tenía planes de salir en una cita esa noche con la ganadora de Miss Ohio USA 2012. Lo que él no sabía era que su vida pronto se vería truncada. Más tarde esa noche, Shayna llamó al 911 desde el apartamento de Ryan diciendo al operador que le había disparado y lo había matado. El operador envió de inmediato a la policía y a los paramédicos al lugar, donde encontraron el cuerpo sin vida de Ryan tendido en un charco de sangre. Después de su arresto, Shayna fue entrevistada por los detectives, durante lo cual hizo varias declaraciones inquietantes. Ella llamó a Ryan muy vanidoso, aparentemente intentando culparlo a él. Además, expresó dudas de que alguien quisiera casarse con ella después de saber que le había disparado en defensa propia. Durante el interrogatorio, el comportamiento de Shayna se volvió cada vez más errático cuando la dejaron sola. Shayna comenzó a bailar y a cantar Amazing Grace, aparentemente ajena a la gravedad de su situación. Incluso confesó diciendo: «Lo hice, sí, lo hice. No puedo creer que hice eso». En absoluto una asesina. Ahora, en los últimos días, el fiscal ha llamado testigo tras testigo. Muchos testificaron que Hubers mató intencionalmente. Shayna fue acusada de asesinato en primer grado. Su fianza se fijó en la asombrosa suma de $5 millones, asegurando que permanecería bajo custodia hasta su juicio. En 2015 comenzó el juicio de Shayna, que duró 2 semanas y culminó con el jurado deliberando durante 5 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, la defensa descubriría más tarde que uno de los miembros del jurado que participó en su juicio era un delincuente, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del veredicto. Como resultado, se anuló la sentencia y a Shayna se le concedió un nuevo juicio. Su determinación de intentar una vez más demostrar que Hubers asesinó a su exnovio Ryan Poston. Hubers afirma que fue un acto de defensa propia cuando le disparó a Poston en su condominio de Highland Heights. En 2018, Shayna enfrentó un segundo juicio en relación con el trágico asesinato de su novio, Ryan Poston. Este juicio atrajo la atención sobre la relación entre Shayna y Ryan, la cual profundizó en detalles explícitos de su vida romántica. La defensa argumentó que el comportamiento de Ryan hacia Shayna era como un yo-yo, alejándola y luego acercándola, lo que causaba confusión y mensajes contradictorios. Sin embargo, la fiscalía presentó un argumento convincente, recordando a los miembros del jurado que fue Shayna quien acortó la distancia entre ellos y disparó el primer tiro, eligiendo finalmente dispararle en la cabeza 5 veces más. Creemos que fue un familiar o un amigo. Esta mañana se presentaron los alegatos iniciales en los que la fiscalía afirmó que Shayna Hubers era una mujer fría y calculadora.
Según los fiscales, Shayna fue implacable en su persecución de Ryan. Presentaron pruebas que demostraban que ella le enviaba mensajes de texto y lo llamaba de manera excesiva. Además, durante el proceso de interrogatorio, Shayna fue grabada diciendo, "Soy buena actuando". Esta declaración despertó sospechas entre la fiscalía, ya que creían que ella estaba fingiendo para engañar a la policía. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable de asesinato. Culpable. La mujer que le disparó a su novio porque él estaba a punto de dejarla por una concursante de Miss USA. Después de que el jurado se retiró a deliberar, finalmente les tomó 5 horas volver a declarar a Shayna culpable del asesinato de Ryan. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, Shayna se inclinó hacia adelante, enterró el rostro en el regazo de su abogada y lloró. Durante la fase de sentencia, el juez le dijo a Shayna que sus acciones fueron sumamente violentas e intencionalmente calculadas. Esta evaluación lo llevó a concluir que la cadena perpetua era el castigo más apropiado. El jurado determinó que usted asesinó intencionalmente a Ryan Poston. Usted tomó el arma del señor Poston de la mesa de la cocina y le disparó 6 veces. Mientras el juez Sala dictaba la sentencia, la sala del tribunal permaneció en silencio. Shayna mantuvo una expresión inexpresiva, aparentemente indiferente ante la gravedad de la situación. En un intento por influir al juez, el abogado de Shayna solicitó la anulación del juicio. Sin embargo, el juez negó la moción. El caso de Shayna Huber estuvo lleno de giros impactantes, pero la siguiente historia es igual de escalofriante. Nikki Sue Ensley, impulsada por la avaricia, recurrió a un plan mortal con consecuencias inimaginables. Condenan a Nikki Sue Melissa Ensley por conspiración para cometer asesinato. En cuanto al cargo de conspiración para cometer asesinato, encontramos a la acusada Nikki Sue Melissa Ensley culpable. No fue suficiente que Nikki Sue Ensley ya estuviera engañando a su esposo, tenía que empeorar las cosas mandándolo a matar. El 2 de enero de 2020, se recibió una llamada frenética al 911. Nikki Sue llegó a casa y encontró que su casa estaba en llamas. Dijo que tenía miedo de que su esposo estuviera atrapado dentro. Según Nikki, había estado fuera de casa unos días cuando recibió una llamada de un compañero de trabajo de su esposo, quien le dijo que él no había ido a trabajar en varios días. Vine aquí para revisar. Mi esposo envió un mensaje de texto diciendo que no fue a trabajar hoy y no he sabido de él en 3 días, así que vine aquí para revisar. Y entro, abro la puerta de al lado y entro y la casa está llena de humo. No puedo entrar por la puerta. Hay tanto humo en la casa. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Chad Ensley, de 42 años, dentro de su dormitorio. Fue declarado muerto y se le realizó una autopsia. Pronto se reveló que el incendio no fue lo que mató a Chad. Había recibido varios disparos de una escopeta. Al principio, los investigadores creyeron que se había suicidado y que el incendio de la casa fue causado por un calentador de propano. Otra investigación reveló que Chad no pudo haberse suicidado, y fue entonces cuando la historia que dio Nikki comenzó a desmoronarse. El arma fue encontrada cerca de la cama y no cerca de Chad en el suelo. También se reveló que el incendio había sido provocado después de que se encontrara un acelerante en el dormitorio. Al principio, nadie sospechaba realmente de Nikki. Eso fue hasta que las cámaras de seguridad mostraron a Nikki con un hombre en varios lugares de la zona. Se reveló que este hombre era Earl Howard, el amante de Nikki. Demuestran que Nikki Sue Ensley y Earl Howard acordaron matar a Chad Ensley, incendiar la casa para cobrar el seguro y encubrir el asesinato, y manipular pruebas destruyendo o deshaciéndose de ese segundo cartucho de escopeta e iniciando el incendio para ocultar la evidencia del asesinato. Nikki había estado teniendo una aventura con Earl durante un tiempo antes de decidir ir a verlo al motel. Aunque ella negó haber regresado a la casa antes del incendio, las imágenes de las cámaras de seguridad pronto demostraron lo contrario. Tras constantes interrogatorios, Nikki afirmó que Howard fue quien disparó a Chad mientras forcejeaban por el arma. Dijo que ella esperó en el coche. Su historia volvió a cambiar cuando afirmó que nunca había visto a Howard antes. A pesar de esto, los fiscales no le creyeron. Howard, por otro lado, dijo que Nikki había disparado a su esposo y que él se ofreció a incendiar la casa para destruir pruebas. Los fiscales argumentaron que planearon matarlo y huir con el dinero del seguro. Nikki fue acusada de conspiración para incendio premeditado, asesinato y manipulación de pruebas físicas. En febrero de 2023, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. En el tribunal, ella intentó apelar su sentencia. Me dicen que tengo que aceptar un acuerdo de culpabilidad. Así van a ser las cosas. No quiero hacerlo.
Quiero tener mi oportunidad. Su apelación fue rechazada y cumple condena en Dakota del Norte. Howard se declaró culpable de varios cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato e incendio. Al aceptar el acuerdo, fiscales retiraron un cargo de asesinato. Fue sentenciado a 25 años de prisión en febrero de 2022. El plan calculado de Nikki Sue Ensley fue impactante, pero el siguiente caso lleva el engaño a un nivel completamente nuevo. Dalia DiPolito, atrapada en un asombroso complot de asesinato por encargo que parece sacado de un thriller policial. En agosto de 2009, Dalia DiPolito fue arrestada por intentar contratar a un sicario para matar a su marido. Dalia era trabajadora sexual antes de conocer y casarse con Michael DiPolito en Florida. Llevaban 6 meses casados cuando las cosas empezaron a ponerse patas arriba para la pareja. Por razones inicialmente desconocidas, Dalia planeó contratar a un sicario para matar a su marido. La primera vez que Dalia habló de sus planes siniestros para su esposo fue con un amigo llamado Mohamed Shahade. Después de contarle sus planes para matar a su esposo, le pidió ayuda a Mohamed para hacerlo. Él se negó y, sin que Dalia lo supiera, informó a la policía sobre estos planes. Por esto, la policía de Boynton Beach organizó una operación encubierta para atrapar a Dalia y utilizó a Shahad como informante. Creo que el miércoles, no sé si ya sabes. Bueno. Sí, no sé si eso es público para ti. Sí, él sale de la casa a las 8:30. Él va a buscar $10,000. Sí. Podría hacerlo así, pero es público. Conseguiré el dinero, pero el problema es que es más difícil escapar. Después de que Shahade rechazó la petición de Dalia, decidió contratar a un sicario. Ella encontró a alguien y se reunió con él. Dalia fue grabada hablando con este sicario y discutiendo sus planes para asesinar a su esposo. Ella no sabía esto. Dalia tampoco sabía que el supuesto sicario era en realidad un policía encubierto haciéndose pasar por sicario. El 5 de agosto de 2009, Dalia regresó a casa del gimnasio para encontrarse con la policía en su casa y la escena del crimen. ¿Su esposo es Michael? Está bien. Lamento decírselo, señora. Lo han matado. No, really. Él fue asesinado, señora. La policía le dijo a Dalia que Michael estaba muerto y ella se emocionó mucho cuando se lo informaron. Esta interacción también fue grabada antes de que la policía llevara a Dalia a la estación de policía, alegando que necesitaban decirle los detalles que sabían. Hoy irás a la cárcel por solicitación y asesinato. Estás bajo arresto. Ese es un policía encubierto. Grabamos todo lo que hiciste, registramos todo lo que hiciste. Excepto que Michael DiPolito estaba muy vivo. La escena del crimen a la que Dalia llegó a casa fue montada, y solo cuando la policía tuvo a Dalia bajo custodia, le revelaron que su esposo seguía vivo. También grabaron su reacción cuando le dijeron que la conversación que tuvo con Shahade y el policía encubierto había sido grabada. Dalia fue arrestada y acusada de solicitación para cometer asesinato en primer grado. En el tribunal, los fiscales argumentaron que la razón por la que Dalia intentó matar a su esposo fue porque quería acceso a su cuenta bancaria y a su casa adosada en Palm Beach. Dalia negó estas acusaciones y presentó un argumento extraño sobre lo que sucedió. Ella afirmó que la estaban grabando con la esperanza de ganar fama en la televisión de realidad en Internet. También argumentó que el escenario del sicario era falso y que ella y su amigo estaban actuando. Este argumento no convenció al tribunal. En 2011, Dalia fue sentenciada a 20 años de prisión por solicitar cometer asesinato en primer grado. Sin embargo, la condena fue anulada debido a una selección inadecuada del jurado. Fue acusada nuevamente en 2017 y esta vez fue sentenciada a 16 años de prisión. El plan de asesinato por encargo de Dalia DiPolito fue puro engaño, pero el siguiente caso es aún más siniestro. Beverly McCallum orquestó un crimen tan brutal y calculado que dejó a los investigadores atónitos. De 40 a 60 años con un crédito de 1.500 días. Debe pagar 130 por la evaluación de la víctima del delito, costos judiciales de 560 por pruebas de ADN. En 2002, un asesinato que pronto fue apodado el asesinato de la caja sorpresa permaneció sin resolverse durante muchos años. El 2 de mayo de 2002, un agricultor de arándanos conducía por sus tierras cuando notó árboles quemados. Cuando se acercó, encontró un baúl abierto. Para su horror, los restos calcinados de un hombre habían sido metidos a la fuerza en el baúl. Pronto, la policía llegó y recogieron la evidencia. A pesar de sus esfuerzos, el cuerpo no fue identificado y el caso se volvió sin resolver por años. No fue hasta 2015 que finalmente se identificó el cuerpo como el de Roberto Caraballo, de 37 años.
La última familia conocida de Roberto Caraballo era Beverly McCallum, de Nin Ducharme, la primera hija de Beverly, y Cicely Caraballo. Beverly y Roberto habían estado casados, y Cicely era su hija. Como era de esperarse, estas personas fueron llamadas a declarar. Se reveló que Ducharme había sido quien proporcionó información a la policía sobre el cuerpo. Finalmente, ella dijo que su madre y otro hombre, Christopher McMillan, se habían unido a ella para matar a Roberto. Durante el interrogatorio, McMillan dijo que Beverly había empujado a su esposo por las escaleras del sótano y lo golpeó con un martillo hasta que este quedó incrustado en su cráneo. Dijo que, mientras Roberto aún respiraba, Beverly le envolvió la cabeza con una bolsa de plástico. Según McMillan y la hija de Beverly, ella había planeado el asesinato porque quería hacer una prueba para convertirse en asesina serial. Ducharme y McMillan confesaron haber participado en el asesinato y la mutilación del cuerpo de Roberto. Ducharme fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Christopher McMillan fue sentenciado a entre 15 y 40 años de prisión. Beverly eludió a las autoridades durante 5 años después de que se identificara el cuerpo de Roberto. Finalmente fue arrestada en Italia en 2020. Beverly fue extraditada a Estados Unidos y comenzó su juicio. Beverly fue descrita como alguien peligrosa para cualquiera que se interpusiera en su camino. Los fiscales también argumentaron, basándose en el testimonio de su hija, que Beverly había matado a Roberto porque él estaba obstaculizando su estilo de vida. Fue acusada de asesinato en segundo grado y de mutilación de un cuerpo. En el tribunal, parecía muy desinteresada y no mostró ningún remordimiento por sus acciones. Aunque los testimonios de los otros dos condenados coincidían, McCallum dijo que fue su hija quien había matado a su esposo. Nadie le creyó. La hija de Roberto, que ahora tiene 31 años, dio su declaración de impacto y pidió al juez que impusiera la pena máxima. La justicia debe hacerse, no solo por mi padre, sino por aquellos que han cambiado para siempre, que han sido afectados por sus acciones despiadadas. Solicito formalmente una justa indemnización y tengo la firme intención de utilizar absolutamente todos los fondos para ayudar a los hijos de padres que han sido asesinados. A pesar de todo lo que dijo su hija, Beverly McCallum permaneció impasible, aburrida e incluso en algún momento se quedó dormida mientras su abogada presentaba los alegatos finales. Mantuvo la misma actitud cuando el jurado dio su veredicto. Luego, la jueza expresó que no podía entender cómo alguien podía no mostrar ningún remordimiento. Finalmente, Beverly fue sentenciada a entre 40 y 60 años de prisión. La brutal traición de Beverly McCallum fue impactante, pero el siguiente caso se adentra en una retorcida red de mentiras y engaños. Conozcan a Sabrina Lemon, cuyo mortal plan para eliminar a su esposo y empezar una nueva vida se salió de control. En cuanto al segundo cargo de violación, el Código Penal sección 182A con el PC 187. En 2008, una pareja que vivía en California decidió darle un poco de emoción a su relación abriendo su matrimonio a otras parejas. Esta pareja era Robert y Sabrina Lemon. Para 2014, Sabrina se había cansado de ese estilo de vida y quería que volvieran a la iglesia y encontraran su fe. Sin embargo, Robert se negó diciendo que le gustaba ese estilo de vida. Aunque abrieron su relación a otras personas, todavía había límites que no debían cruzarse, como tener una aventura a espaldas del otro. Sin embargo, esto fue exactamente lo que hizo Sabrina. Ella conoció a Jonathan Hearn, quien era bombero y cristiano. Se conectaron por esto y pronto empezaron a verse. Poco después, Robert descubrió que ambos habían estado compartiendo mensajes íntimos en el teléfono de Sabrina. Robert la confrontó y le dijo que debía terminar la relación. Sabrina se negó y siguió viendo a Hearn. El 14 de agosto de 2014, Robert fue asesinado a tiros mientras trabajaba en el patio ferroviario de BNSF. La escena del crimen fue preparada para parecer un robo fallido, pero sospechaban que había juego sucio. Las imágenes de CCTV mostraron a un hombre desconocido cojeando desde el patio ferroviario alrededor de la hora del asesinato. La policía no pudo identificar quién era este hombre hasta 2 semanas después de la muerte de Robert. Un amigo de Sabrina y Robert llamó a la policía y les dijo que había recibido un mensaje de voz extraño de Hearn, quien le dijo que lamentaba la muerte de Rob. Por esto, la policía decidió intervenir los teléfonos de Sabrina y Hearn. En una de las conversaciones, estaban rezando y pidiendo perdón a Dios. Aunque muchas de las cosas que decían en las grabaciones eran intrigantes, no dijeron nada sobre el asesinato. Pero cuando la policía decidió darle a Sabrina información falsa sobre la investigación del asesinato para ver qué hacía, ella llamó a Hearn de inmediato desde un teléfono desechable.
Sabrina y Hearn fueron arrestados 2 meses después bajo sospecha de haber matado a Robert. En la casa de Hearn encontraron una motocicleta, un casco, un pañuelo rojo y una mochila. Estos objetos coincidían con la descripción del hombre desconocido que aparecía en las grabaciones. Ella expresó varias razones por las que el divorcio no era una opción muy atractiva para ella, y eso fue parte de lo que solidificó algunas de nuestras conversaciones sobre su eventual fallecimiento. Hearn aceptó un acuerdo con la fiscalía y confesó haber matado a Robert. También testificó que Sabrina lo ayudó a matar a su esposo porque consideraba que era una mejor idea que divorciarse de él. Hearn también dijo que había existido un primer plan para matar a Robert antes de que recurrieran a disparar. Afirmó que Sabrina había intentado envenenar el pudín de plátano de Robert con arsénico. Sin embargo, Sabrina negó saber algo al respecto. A pesar de esto, fue acusada de asesinato en primer grado, intento de asesinato, solicitud de asesinato y conspiración. En cuanto al segundo cargo de violación del Código Penal, sección 182 APC 187A, se negará la libertad condicional y la acusada será enviada al Departamento de Correcciones prescrito de 25 años a cadena perpetua. Finalmente, fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua en prisión. En la corte no apareció en cámara, pero los reporteros dijeron que se mantuvo tranquila y sin expresión hasta que la llevaron. A diferencia de Sabrina Limon, quien mató a su esposo para poder estar con otro hombre, Gaylene Morris mató a su novio porque él estaba con otra mujer. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Y todo se habría manejado de manera diferente, tan diferente. Estoy rezando por su fortaleza. El dicho, no hay furia como la de una mujer despreciada, fue escrito para Gaylene Morris. El 3 de junio de 2022, Gaylene tuvo una pelea con su novio de 26 años, Andre Smith. Ella había notado que él salía más seguido, posiblemente con otra mujer. Smith y Gaylene vivían juntos en una casa por la que Gaylene pagaba todas las cuentas. Durante la discusión, Gaylene le dijo a Smith que empacara sus cosas y se fuera. Frustrada, Gaylene necesitaba saber a dónde había estado yendo Smith, así que puso un AirTag en el asiento trasero de su auto. Ella lo confrontó y se peleó con la mujer con la que él estaba antes de que les dijeran a todos que se fueran. Ella lo rastreó hasta un bar más tarde ese día y lo vio con otra mujer. Esto la enfureció y se peleó con la mujer. Ella le lanzó una botella de cerveza, pero Smith la bloqueó. Esta pelea hizo que los tres fueran expulsados del bar. Cuando Gaylene salió, entró en su auto y aceleró hacia Smith, que estaba parado en la acera. Al principio, ella frenó y retrocedió antes de acelerar de repente y golpear a Smith en la cadera izquierda con el espejo del auto. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Gaylene atropelló a Smith nuevamente y lo arrastró debajo del vehículo antes de pasar varias veces sobre su cuerpo. La parte superior del cuerpo de Smith quedó debajo del auto y su cabeza fue aplastada por las ruedas. Smith murió por asfixia traumática. Según un testigo que estaba en el estacionamiento, Gaylene pisó el acelerador y luego escuchó algo que se sintió como un tope de velocidad y crujidos. Cuando llegó la policía, Gaylene fue arrestada. No intentó huir porque estaba en estado de shock y no sabía lo que había pasado. Al principio fue acusada de asesinato. Tras la investigación, los cargos se redujeron a homicidio voluntario porque actuó bajo un arrebato de ira. Gaylene dijo que no tenía la intención de matarlo. Confesó que sí quería atropellarlo, pero matarlo no estaba en sus planes. Durante el juicio, la madre de Smith pidió que Gaylene cumpliera la pena máxima por homicidio voluntario, que era de 30 años. Luego, el jurado emitió su veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable de homicidio voluntario, un delito grave de segundo grado. Como se demostró que Gaylene no planeó matar a su novio, fue condenada por homicidio voluntario. Fue declarada no culpable de asesinato y finalmente fue sentenciada. Durante la sentencia, la madre de Smith estaba enojada porque Gaylene solo fue condenada por homicidio voluntario. Mi hijo no merecía ser asesinado de una forma tan cruel, solo porque ella lo vio con otra mujer, porque ella ya lo había visto en múltiples ocasiones con otras mujeres. Esto ha estado ocurriendo. Él no estaba casado con ella. Él no le debía nada. Él no tenía hijos con ella ni nada por el estilo. En la corte, Gaylene estaba llorosa mientras se disculpaba con la familia de la víctima. Ella dijo que no era su intención y que lo sentía. Finalmente, fue sentenciada a 18 años de prisión. Mientras la sacaban de la sala del tribunal, Gaylene seguía llorando. Al menos mostró remordimiento. El crimen de Gaylene Morris fue escalofriante, pero el siguiente caso es uno de los más infames en la historia del crimen real. Jodi Arias, su brutal asesinato y su obsesión retorcida cautivaron al mundo. ¿Puedes darme una reacción al veredicto, Jodi? ¿Hay algo que quieras decirle a la familia Alexander? El 4 de junio de 2008, un hombre llamado Travis Victor Alexander fue encontrado muerto en su ducha con 27 puñaladas.
la garganta cortada y una herida de bala en la cabeza. ¿La culpable? Su novia intermitente, Jodi Arias. Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California, y abandonó la escuela secundaria. Era una aspirante a fotógrafa que tuvo que trabajar en empleos ocasionales para llegar a fin de mes. Conoció a Travis en una conferencia de trabajo en Nevada en septiembre de 2006, y la pareja comenzó a salir unos meses después, en febrero de 2007. Sin embargo, aparte de unos pocos meses en los que Arias se mudó a Arizona para vivir más cerca de Travis, la relación fue en su mayoría a distancia, y a menudo se tomaban descansos, aunque mantenían el contacto. Los amigos de Travis que conocían la relación, al parecer, tenían una opinión negativa de Arias, y a menudo señalaban lo tumultuosa que era la relación, así como el comportamiento preocupante de Arias. La noche del 4 de junio de 2008, se esperaba que Travis estuviera presente en la audiencia para una importante llamada de conferencia. Sin embargo, nunca apareció, y al día siguiente, Arias, ahora con un color de cabello diferente, asistió a reuniones de negocios para la misma conferencia en Salt Lake City, Utah. Arias también dejó varias llamadas y mensajes de voz para Travis durante los días siguientes, como si quisiera establecer una coartada. Y necesitaba esa coartada porque unos días después, el 9 de junio, Travis seguía sin poder ser localizado, y esto empezó a preocupar a un grupo de sus amigos, así que decidieron ir a su casa para ver cómo estaba. Después de encontrar una llave del dormitorio de Travis, sus amigos entraron y encontraron grandes charcos de sangre en el pasillo que conducía al dormitorio principal, y cuando llegaron al baño, se encontraron con la impactante escena del cuerpo mutilado de Travis. Casi de inmediato, los amigos comenzaron a sospechar de Arias, como lo evidencia una llamada al 911 que hicieron, ya que al parecer conocían las andanzas de Arias. La policía llegó y realizó una búsqueda en la casa de Travis, donde encontraron una cámara digital dañada que contenía fotos perturbadoras, incluyendo una tomada a Travis en la ducha el día del asesinato y otra que mostraba a un individuo que se cree era Travis sangrando profusamente en el suelo del baño. También se descubrió el ADN de una huella de palma ensangrentada a lo largo de la pared, y las pruebas revelaron que la sangre pertenecía a Arias y Alexander. Y el 9 de julio de 2008, Arias fue acusada por un gran jurado en Arizona por el asesinato en primer grado de Travis, antes de ser arrestada 6 días después. Tras un largo proceso de deliberación en el que Arias se declaró inocente y ofreció múltiples versiones diferentes del incidente, finalmente admitió haber matado a Travis en defensa propia en 2010 y su juicio fue programado para comenzar en diciembre de 2012. Durante su juicio en febrero, Arias, quien subió al estrado para defenderse, hizo una serie de confesiones sobre su relación con Travis, especialmente sobre las relaciones sexuales poco convencionales que mantenían. Ella afirmó que era víctima de maltrato, y su defensa también alegó que había algunas pruebas que sugerían que Travis era abusivo tanto física como mentalmente. Sin embargo, el jurado no creyó las acusaciones, y el 8 de mayo de 2013, Arias fue declarada unánimemente culpable de asesinato en primer grado, para alegría de la familia de Travis y de la multitud fuera de la sala del tribunal. Mientras tanto, Arias rompió en llanto mientras miraba alrededor de la sala del tribunal. Tras la condena, llegó el momento de la sentencia, y la fiscalía estaba presionando para que Arias recibiera la pena de muerte. Debido a múltiples controversias en torno al jurado y la fiscalía, se fijó un nuevo juicio de sentencia para octubre de 2014, y nuevamente para abril de 2015. Finalmente, el 13 de abril de 2015, el largo juicio de Arias llegó a su fin cuando fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Justo antes de su sentencia, Arias dijo que personalmente creía que la muerte le traería una paz y libertad indescriptibles, pero que por su familia no podía aceptar la pena de muerte. También expresó remordimiento por sus acciones y pidió disculpas a la familia de Travis. Posteriormente, Arias fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, evitando así la pena de muerte. También ocultó su rostro mientras era interrogada al ser escoltada fuera de la sala del tribunal. Hubo una especie de frenesí mediático en torno al juicio de Arias, lo que llevó a múltiples adaptaciones y documentales, así como a una apelación por parte de sus abogados. Sin embargo, la sentencia se mantuvo debido a la abrumadora cantidad de pruebas disponibles. Hoy en día, Arias se encuentra recluida en el Departamento de Correcciones de Arizona, donde se espera que pase el resto de su vida. El impactante crimen de Jodi Arias nos dejó incrédulos, pero el siguiente caso es igual de perturbador. Conozcan a Sarah Boone, quien afirma que un juego mortal salió mal, pero la verdad detrás de sus acciones es aún más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Sentías miedo? Siempre.
Si él hubiera salido de la maleta, ¿qué te habría hecho? Pues entonces... Como solía decirme, probablemente me habría dejado irreconocible o habría perdido la vida. En febrero de 2020, George Torres, de 42 años, murió asfixiado después de ser encerrado con cierre en una maleta. Su novia, también de 42 años, Sarah Boone, fue arrestada al día siguiente y acusada de asesinato en segundo grado. Antes de que George muriera, tenía antecedentes de ser violento con Sarah Boone. Fue arrestado más de 10 veces por agredir a Boone, pero cada vez Sarah pagaba su fianza. El 24 de febrero de 2020, Sarah llamó al 911 y les dijo que Torres estaba muerto. Ella dijo que estaban jugando a las escondidas cuando pensaron que sería divertido ver si George cabía dentro de una maleta. Antes de esto, compartieron una botella de vino y estaban algo mareados. George se metió en la maleta y Sarah la cerró con el cierre. Luego subió las escaleras. Accidentalmente se quedó dormida y se olvidó de que Torres estaba en la maleta. Cuando se despertó, él ya estaba muerto. Eso fue lo que ella afirmó que había sucedido. Durante la investigación, Sarah fue muy cooperativa e incluso entregó su teléfono a los investigadores. Encontraron 2 videos perturbadores que sugerían que Sarah no estaba diciendo la verdad. Supuestamente, uno de los videos mostraba a Boone riéndose mientras Torres le suplicaba que lo dejara salir. En lugar de eso, se rió y dijo: «Eso es lo que haces cuando me estrangulas, y eso es lo que siento cuando me engañas». Cuando se le preguntó, dijo que no recordaba los videos. Yo solo un poco le subí la cremallera. Pensamos que era divertido y bromeábamos sobre lo pequeño que era para caber dentro de la maleta. Cuando Sarah fue a la corte, contó los detalles tal como los recordaba. Ella dijo que se habían reído de lo pequeño que era. Sarah también era increíblemente difícil de tratar. El Estado le asignó 8 abogados diferentes, y los 8 se retiraron. Después de esto, el juez dictaminó que Sarah había perdido su derecho a un abogado de oficio. Sarah se representó a sí misma hasta julio de 2024, cuando presentó una carta diciendo que estaba buscando un abogado. James Owens la representó e intentó conseguir un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario. Sin embargo, Sarah Boone rechazó esto. ¿Tenías miedo? Siempre. Si él hubiera salido de la maleta, ¿qué te habría hecho exactamente? Como solía decirme, probablemente me habría dejado irreconocible o habría perdido la vida. Ella le dijo al tribunal que no tenía la intención de matarlo, y que era inocente. Finalmente, la defensa argumentó que Boone sufría del síndrome de la mujer maltratada. Sarah continuó hablando sobre cómo a veces le tenía miedo a George, especialmente cuando él estaba borracho o drogado. Dijo que era en esos momentos cuando él se volvía violento con ella. Comentó que en ese momento, cuando él estaba encerrado en la maleta, quería que él sintiera un poco de incomodidad en comparación con lo que ella sentía constantemente por su parte. A pesar de los argumentos que presentó Sarah, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. Será sentenciada el 2 de diciembre de 2024. La historia de Sarah Boone estuvo llena de detalles retorcidos, pero el siguiente caso la lleva a un nivel completamente nuevo. Taylor Schabusiness. Su crimen fue tan horrible que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. La mujer que acabas de ver es Taylor Schabusiness. El 23 de febrero de 2022, la cabeza desmembrada de un estadounidense de 24 años llamado Shad Thyrion fue encontrada en un balde por su madre en Green Bay, Wisconsin. Su madre, Tara Pakanich, llamó a la policía y descubrieron varias partes del cuerpo bisecadas en diferentes lugares. El perpetrador, Taylor Schabusiness. Thyrion y Schabusiness habían estado involucrados en una relación por un tiempo, y 2 días antes de que se encontraran partes de Thyrion, Taylor lo había recogido de la casa de su madre. Ella lo llevó a otro apartamento donde se habían reunido con un amigo e ingirieron cantidades de sustancias duras. Poco después, estaban bajo los efectos, así que regresaron al apartamento de Thyrion. Cuando llegaron, se pusieron íntimos en el sótano. Tara Pakanich había salido con su novio cuando su hijo y Taylor llegaron a la casa. Sin embargo, durante este proceso, Taylor estranguló a Thyrion hasta que empezó a toser sangre, y no se detuvo hasta que él se rindió. Ella mató a Thyrion con una cadena de metal antes de desmembrar su cuerpo y poner su cabeza en el sótano de la madre de él. También extrajo los órganos y partes de Thyrion, y los puso en bolsas de plástico, cajas de cartón y un contenedor de almacenamiento. Este asesinato en particular fue tan atroz que todavía se sigue hablando de él.
Si lo que Scabiesness le hizo a Thyrion cuando estaba vivo fue espeluznante, luego se reveló que lo que le hizo después fue aún peor. ¿Cuándo fue exactamente que empezaste, ya sabes, a cortar su cuerpo? Casi de inmediato. Estaba chupando y cortando al mismo tiempo. Scabiesnes maltrató el cuerpo de Thyrion durante horas después de que él muriera. Ella lo agredió sexualmente y mutiló su cuerpo con objetos íntimos después de haber tenido intimidad con el cuerpo ella misma. Ella admitió esto sin mostrar ni una pizca de remordimiento en su comportamiento, pero ni siquiera eso fue suficiente. Scabiesnes compareció ante el tribunal después de ser arrestada 3 meses más tarde por la policía, cuando encontraron los restos desaparecidos de Thyrion en su minivan. Fue acusada de homicidio intencional, agresión sexual en tercer grado y mutilación de un cadáver, entre otros cargos. La investigación reveló que Taylor Scabiesnes se había inspirado en el infame asesino en serie Jeffrey Dahmer, quien tenía hábitos ritualistas cuando asesinaba a sus víctimas. Te espera el mismo y terrible destino que a tu idolatrado Jeffrey Dahmer. Así que tengas una muy buena vida, Scabiesnes. Taylor afirmó que después de desmembrar a Thyrion, drenó su sangre en la bañera y se duchó con ella. Esta revelación particularmente horripilante dejó al interrogador completamente impactado. Finalmente, llegó el momento para que Scabiesnes defendiera su posición. Sin embargo, ella tenía otros planes. Durante esta comparecencia en el tribunal el 23 de febrero, Scabiesnes atacó repentinamente a su abogado, sorprendiendo a todos los presentes en la sala en ese momento. Le golpeó en la cara antes de que el abogado lograra defenderse por sí mismo, antes de que los agentes en la sala intentaran someterla. 6 meses antes de esto, el 1 de septiembre de 2022, el abogado al que Scabiesnes atacó, King Joly, había presentado una declaración de no culpabilidad por demencia debido a la naturaleza de las acciones de Scabiesnes. Parecía que la razón por la que Taylor atacó a su abogada en primer lugar fue porque Quinn había solicitado que la fecha del juicio se pospusiera un poco. Sin embargo, después de este incidente, King le dijo al juez Thomas Walsh que planeaba retirarse del caso después de esa sesión. Después de este arrebato y el repentino ataque de Scabiesnes, en sus futuras apariciones en la corte se la vio usando un protector contra escupitajos debido a sus acciones impredecibles. En una de estas sesiones, el tío de Shad Thyrion le dijo a Scabiesnes que lo que hizo fue horrible y que era consecuencia de negarse a buscar ayuda para su condición. Sabes, hay ayuda disponible. Y si hubieras tomado el camino de buscar esa ayuda, no estarías en esta situación ahora mismo. Ninguno de nosotros estaría en esta situación. Pero tomar el camino cobarde que tomaste y hacer que otras personas sufran porque tú estabas sufriendo es bastante miserable. Michael Thyrion. Adelante. Taylor, solo quería decirte que te perdono por lo que le hiciste a mi hijo. Sí, tomaste una mala decisión y ahora tienes que vivir con eso, Y, como dije, te perdono. Y le voy a pedir al juez si puede, ya sabes, si puede dejarte ver las calles de nuevo algún día, ¿sabes? Scabiesnes no mostró ningún remordimiento por nada de lo que había hecho y fue vista sonriendo con suficiencia en múltiples ocasiones. La jueza Walsh no consideró que esto fuera correcto ni permitido de ninguna manera, porque lo que hizo Taylor fue tan aterrador que la jueza dijo que ofendía a la decencia humana. Al jurado le tomó solo 30 minutos decidir su veredicto y declararon a Scabiesnes culpable de todos los cargos. Aunque el nuevo abogado de Scabiesnes había insistido en una declaración de no culpabilidad por motivos de locura, el jurado afirmó que el asesinato fue premeditado y calculado. Scabiesnes fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y mostró poca o ninguna emoción mientras se le leía la sentencia. Taylor Scabiesnes nos dejó atónitos con su brutal crimen, pero la oscuridad no termina ahí. A continuación está Diana Lovejoy, una mujer cuya vida aparentemente perfecta tomó un giro siniestro cuando orquestó un escalofriante complot de asesinato. Diana Lovejoy, una instructora de fitness y youtuber, tenía una relación tensa con su exesposo, Greg Mulvihill, ya que ambos luchaban por los detalles de su conflictivo divorcio, incluida la custodia de su hijo pequeño. Lovejoy, nacida el 26 de octubre de 1972, había salido con Mulvihill durante un año antes de que la pareja se casara en 2007. Sin embargo, el matrimonio enfrentó problemas desde el principio, ya que Lovejoy sufrió numerosos abortos espontáneos antes de finalmente tener un hijo. Y dentro de los 7 años de matrimonio,
Lovejoy había solicitado el divorcio. El largo proceso judicial que siguió a la solicitud de divorcio solo tensó aún más la relación entre la pareja, ya que la custodia total y los beneficios de manutención infantil que inicialmente se le otorgaron a Lovejoy por su hijo de entonces 3 años, fueron modificados para que ambos compartieran la custodia. Lovejoy también tuvo que pagarle a Mulvihill $120,000, ya que ella se quedó con la casa familiar en Carlsbad, California. Lovejoy sí le pagó a Mulvihill la suma requerida, pero nunca quiso compartir la custodia de su único hijo. Así que, en un giro sorprendente, ideó un plan siniestro para ejecutar a su exesposo. El 4 de septiembre de 2016, Mulvihill recibió una llamada de alguien que fingía ser un investigador privado y que lo amenazó con supuestas pruebas de su maltrato hacia su esposa, las cuales podrían ser usadas en su contra en la corte. La persona que llamó logró convencer a Mulvihill de ir a un lugar remoto cerca de Rancho Santa Fe para recoger las pruebas, y al llegar allí con su amigo Jason, alrededor de las 11:00 p.m., Mulvihill recibió un disparo en el costado después de ver a alguien entre los arbustos. Sin embargo, la bala no alcanzó su corazón y pudo sobrevivir al tiroteo. Se llevaron a cabo investigaciones sobre el intento de asesinato y rápidamente se concluyó, a partir de las pruebas encontradas como los datos de las torres de telefonía celular, que Lovejoy había estado involucrada en el intento de asesinato. El hombre detrás del arma también fue identificado como un exmarine, además de ser el instructor de tiro y amante de Lovejoy, Weldon McDavid, quien huyó tras su fallido intento. El rifle AR-15 que utilizó fue encontrado posteriormente en su garaje. Después de que la pareja fuera arrestada una semana más tarde, se reveló que Lovejoy le había pagado a McDavid $2,000 para asesinar a su exesposo y así sacarlo del camino debido a preocupaciones relacionadas con su hijo. Durante una audiencia judicial, Lovejoy alegó que Mulvihill había maltratado a ella y a su pequeño hijo. Sin embargo, tanto Mulvihill como los fiscales rechazaron dichas afirmaciones. Los investigadores descubrieron imágenes de vigilancia de Lovejoy de menos de un mes antes del intento de asesinato, en las que compraba el teléfono desechable que McDavid había utilizado para llamar a Mulvihill en esa fatídica noche. Y el 13 de noviembre de 2016, un jurado declaró a Lovejoy y McDavid culpables de intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Las imágenes de video captadas en la sala del tribunal mostraron la reacción inesperada de Lovejoy cuando se pronunció el veredicto sobre sus cargos. Inmediatamente después de que se leyó el veredicto de culpabilidad, Lovejoy, quien había estado mirando fijamente al frente mientras estaba sentada junto a su abogada, de repente se desplomó y su cabeza golpeó el escritorio. Se escucharon murmullos de sorpresa y preocupación en la sala del tribunal, ya que parecía que Lovejoy había perdido el conocimiento. Los oficiales del tribunal tuvieron que apresurarse para acostarla en el suelo antes de que finalmente fuera llevada de urgencia al hospital, donde se confirmó que se había desmayado. Finalmente, Lovejoy fue sentenciada en diciembre a 26 años de prisión, mientras que McDavid recibió una condena de 50 años por ser quien apretó el gatillo contra el esposo de Lovejoy. El plan calculado de venganza de Diana Lovejoy fue escalofriante, pero el siguiente caso es igual de retorcido. Conozcan a Mackenzie Shirilla, una joven cuya colisión automovilística se convirtió en un acto mortal de asesinato. El tribunal, habiendo considerado el cargo 9, juzgado y conforme a la renuncia, declara a la acusada Mackenzie Shirilla culpable de homicidio vehicular agravado. En la madrugada del 31 de julio de 2022, las cámaras de vigilancia captaron un Toyota Camry circulando por Strongsville. Mackenzie Shirilla, de 17 años, era quien conducía el auto. Su novio, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo, Davian Flanagan, de 19 años, también iban en el coche. El auto parecía ir a la velocidad recomendada, hasta que la tranquilidad se convirtió en caos en cuestión de segundos. Mackenzie aceleró repentinamente a más de 100 millas por hora. El coche se salió de la carretera y se estrelló violentamente contra el costado de un edificio. El accidente cobró la vida de Dominic y Davian al instante. Mackenzie, por otro lado, sobrevivió con heridas en los brazos y las piernas. Cuando los agentes de policía llegaron, la escena que encontraron era horrenda. Radio, hay un ocupante dentro. Los agentes de policía declararon muertos a los 2 chicos y se abrió una investigación. Aunque al principio parecía un accidente, la investigación pronto reveló que Mackenzie aceleró intencionalmente y se estrelló contra el edificio. Los fiscales empezaron a exigir una condena por asesinato, porque las pruebas demostraron que el pedal del acelerador del coche fue presionado hasta alcanzar las 100 millas por hora, con un 100% de presión ejercida sobre el volante. No hubo ningún intento de pisar los frenos. Se reveló que mantuvo el pie en el acelerador todo el tiempo, y poco después, Mackenzie Shirilla fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado.
Un cirujano de trauma que atendió a Shirilla informó que ella asumió la responsabilidad de lo que le sucedió a su novio y a su amigo. La defensa también admitió que el accidente fue culpa de ella. Sin embargo, ella no lo hizo a propósito y realmente fue un accidente. El abogado de Mackenzie intentó desesperadamente demostrar que Mackenzie era inocente y que no estrelló el auto intencionalmente. Debido a la naturaleza del juicio, le correspondía a la jueza Nancy Margaret Russo determinar qué iba a suceder con Mackenzie. Y para la jueza Russo, las acciones de Mackenzie Shirilla fueron intencionales y ella sabía lo que estaba haciendo. El video muestra claramente el propósito y la intención de la acusada. Ese día, ella eligió un camino de muerte y destrucción. La prueba 802 cristaliza la toma de decisiones mortal de la acusada. La jueza Russo dijo que Shirilla quería matar a ambos chicos y probablemente también a sí misma en el accidente. La llamó un verdadero infierno sobre rueda. A pesar de esto, la madre de Mackenzie, Natalie Shirilla, suplicó desesperadamente al tribunal, tratando de demostrar que su hija no era una asesina. Se dirigió a la familia de las víctimas y le dijo a la jueza que Mackenzie no recordaba el accidente. Su señoría, esto fue un terrible y trágico accidente pesadillesco que le ocurrió, del cual no tiene ningún recuerdo, y nunca se recuperará emocional ni físicamente de ello. Ella también casi muere, y le pedimos por favor que no imponga la sentencia de manera consecutiva. Él era familia y todos nos queríamos. En última instancia, la decisión recayó en la jueza Russo y ella presentó el veredicto del Estado. Mackenzie fue declarada culpable de asesinato en primer grado y llegó el momento de escuchar las declaraciones de impacto de las víctimas. La hermana de Davian Flanagan le pidió a la jueza que le diera a Mackenzie la sentencia más larga posible. Me gustaría que le diera a Mackenzie la sentencia más larga posible. El hermano de Dominic Russo subió al estrado y le hizo saber al tribunal que Mackenzie era la persona más egoísta que conocía. La declaración de Kenzie en el hospital al detective Azu, ¿no puede simplemente quitarme la licencia por 10 años o algo así? Esta declaración es de Mackenzie Shirilla, la persona más egoísta que conozco. Irónicamente, Dom era la persona más desinteresada que conozco. Mackenzie también se dirigió al tribunal y a las familias de sus víctimas, pidiéndoles disculpas entre lágrimas. Ojalá pudiera recordar lo que pasó. Lo siento muchísimo. Estoy destrozada. Amo a Dom y a Davian, que eran todos amigos. Y Dom era mi alma gemela. Ojalá pudiera quitarles todo el dolor y lo siento mucho. Mackenzie fue sentenciada a 15 años a cadena perpetua por el asesinato de Dominic Russo y Davian Flanagan. El amor se volvió mortal. Estas mujeres ahora enfrentan el precio máximo por sus crímenes. Si te enganchan estas reacciones impactantes, no te detengas aquí. Mira el siguiente video para ver aún más momentos sorprendentes.